Imagina un sonido, un zumbido monótono, constante, sin parar. Un sonido que parece venir de las profundidades del tiempo, resonando a través de las décadas. Este sonido sale de una radio, un eco misterioso que ha llamado la atención de los radioaficionados durante muchos años. Es un sonido que ha capturado la imaginación de muchos, desde expertos en radio hasta curiosos oyentes casuales. Se llama UVB76. Esta emisora rusa de onda corta es un enigma, un misterio total. Desde su primera aparición ha sido objeto de especulación y teorías conspirativas. Su señal, como un fantasma en la radio, ha generado mucha curiosidad y preguntas desde que apareció. La señal parece estar siempre presente, como un vigilante silencioso en el éter. UVB76, también se llama El Zumbador, por su sonido particular, ha estado transmitiendo desde principios de los años 80. Durante más de 40 años, ha sido una constante en el mundo de las ondas cortas. Su señal, un pulso que se repite a 4.625 kHz, se puede escuchar en todo el mundo. No importa dónde te encuentres. Si tienes el equipo adecuado, puedes sintonizar y escuchar el zumbido. A veces, el zumbido se para. En esos momentos, el silencio es casi más inquietante que el propio zumbido. Voces, números y palabras en clave interrumpen el sonido, haciendo el misterio aún más grande. Estas interrupciones son raras, pero cuando ocurren, añaden una capa adicional de intriga. No sabemos qué es UVB76. No sabemos si es una herramienta de espionaje, una baliza militar o algo completamente diferente. No sabemos para qué sirve, de dónde viene, ni quién la opera. Todo es secreto. Las teorías abundan, pero ninguna ha sido confirmada. Después de muchos años de investigación y preguntas, UVB76 sigue siendo un misterio sin resolver. A pesar de los esfuerzos de muchos, la verdadera naturaleza de esta emisora sigue siendo esquiva. Quizás algún día descubramos la verdad, pero por ahora, UVB76 sigue siendo uno de los mayores enigmas del mundo de la radio. El zumbido de UVB76 es inconfundible. Este misterioso sonido ha capturado la atención de radioaficionados y expertos en todo el mundo durante décadas. Es un sonido metálico, como de una máquina, que se repite 25 veces por minuto, más o menos. Este zumbido constante y monótono ha sido apodado de buzzer por aquellos que lo han escuchado. Este sonido, que sale de un transmisor de onda corta, se puede escuchar fácilmente con radios de aficionados. Los radioaficionados han estado sintonizando esta frecuencia durante años, tratando de descifrar su propósito. La señal viene de algún lugar de Rusia, pero nadie sabe exactamente de dónde. Aunque se han hecho muchos intentos para localizar la fuente exacta, sigue siendo un misterio. La frecuencia de 4.625 kHz que usa UVB76 está en la banda de onda corta. Esta banda es conocida por su capacidad para transmitir señales a largas distancias. Esta banda es famosa porque puede enviar señales muy lejos, incluso a otros continentes. La capacidad de la onda corta para rebotar en la ionosfera permite que las señales viajen más allá del horizonte. Que usen esta frecuencia nos hace pensar que UVB76 no es para gente de Rusia. La elección de esta frecuencia sugiere que el mensaje está destinado a una audiencia global. Que se escuche en todo el mundo nos dice que tiene un propósito más importante, y esto hace que la gente tenga más teorías sobre qué es. Algunas teorías sugieren que podría ser una estación de números utilizada para comunicarse con espías. UVB76 transmite casi siempre, todo el día. Este zumbido constante ha sido una presencia ininterrumpida en la frecuencia durante años. El zumbido sigue día y noche, parando solo a veces para esos mensajes de voz misteriosos. Estos mensajes de voz, que a menudo consisten en nombres y números, han alimentado aún más las especulaciones. Como transmite todo el tiempo, algunos creen que la señal sirve como una especie de guía o señal, tal vez para los militares o para comunicarse. Otros piensan que podría ser una forma de mantener una frecuencia ocupada para evitar que otros la usen. Durante la Guerra Fría, las estaciones de números eran comunes y se usaban para enviar mensajes cifrados a agentes en el campo. UVB76 podría ser un remanente de esa era, o tal vez una versión moderna de esas estaciones. Los científicos y entusiastas de la radio
han intentado analizar la señal para encontrar patrones o pistas sobre su propósito. Sin embargo, hasta ahora, el misterio persiste. Algunos documentos desclasificados han sugerido que UVB-76 podría estar relacionado con el sistema de alerta temprana de Rusia, diseñado para detectar amenazas nucleares. Otros creen que la señal podría estar vinculada a instalaciones militares modernas, utilizadas para coordinar operaciones o transmitir órdenes. A pesar de todas las teorías y especulaciones, UVB-76 sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo de la radio. La fascinación por esta señal ha llevado a muchos a dedicar su tiempo y recursos a intentar desentrañar su secreto. Mientras tanto, el zumbido continúa, un recordatorio constante de que algunos misterios pueden nunca ser resueltos. El silencio de UVB-76 a veces se rompe con voces. Estas voces, aunque no son frecuentes, son aún más raras que el zumbido. Las voces, normalmente de hombres hablando en ruso, parecen leer claves, números y nombres. Un ejemplo famoso de estos mensajes fue en 1997. Una voz de hombre dijo claramente: "Ya UVB-76, 18.008 bromal 74279359 TERRAKOTA". Este mensaje, con sus claves y palabras que entendemos, ha sido estudiado e interpretado muchísimas veces. Hay muchas teorías sobre lo que significan estos mensajes. Algunos creen que son mensajes secretos para espías o militares. Otros piensan que son pruebas de radios o incluso mensajes sobre desastres naturales. Como UVB-76 es tan misteriosa, hay muchas teorías sobre para qué sirve. Esta estación de radio, también conocida como The Buzzer, ha estado transmitiendo un zumbido constante desde finales de la década de 1970. A lo largo de los años, ha capturado la imaginación de muchas personas, desde entusiastas de la radio hasta teóricos de la conspiración. Estas teorías van desde cosas que podrían ser verdad hasta cosas muy raras. Y esto demuestra lo mucho que llama la atención esta emisora. Algunos creen que UVB-76 es una herramienta de comunicación militar, mientras que otros piensan que podría ser algo mucho más siniestro o incluso sobrenatural. Una de las teorías más comunes es que UVB-76 es una estación de números que se usa para enviar mensajes secretos a espías en otros países. Las estaciones de números han sido utilizadas durante décadas por varias agencias de inteligencia para transmitir información codificada. La idea es que los espías en el campo pueden sintonizar estas estaciones y recibir instrucciones sin revelar su identidad. Esta teoría se basa en que los mensajes de voz parecen no tener sentido y en que usan claves y números. Los mensajes a menudo consisten en una serie de números o palabras aparentemente aleatorias, lo que lleva a muchos a creer que están destinados a ser descifrados por alguien con la clave correcta. Otra teoría popular es que UVB-76 tiene que ver con el sistema de mano muerta de Rusia, una cosa que lanzaría bombas nucleares automáticamente si atacan a Rusia. Este sistema, también conocido como perímetro, fue diseñado durante la Guerra Fría como un mecanismo de represalia en caso de un ataque nuclear devastador. Según esta teoría, el zumbido constante de UVB-76 es una señal de que el sistema está funcionando. Si el zumbido se detuviera, significaría que el sistema ha sido activado, lo que podría desencadenar una respuesta nuclear automática. Esta teoría añade un nivel de tensión y urgencia a la ya misteriosa naturaleza de la estación. También hay teorías más raras, como la que dice que UVB-76 es una forma de hablar con extraterrestres o que está enviando mensajes secretos a la gente. Algunos creen que el zumbido y los mensajes ocasionales podrían ser intentos de comunicación con civilizaciones alienígenas o incluso que la estación está siendo utilizada por extraterrestres para monitorear la Tierra. Aunque estas teorías son menos probables, demuestran lo mucho que UVB-76 nos hace pensar y imaginar. La estación ha inspirado innumerables debates, investigaciones y especulaciones, convirtiéndose en un fenómeno cultural en sí misma. Ya sea que se trate de espionaje, defensa militar o algo completamente diferente, UVB-76 sigue siendo un enigma fascinante que captura la curiosidad de todos los que la descubren.